Septiembre del año 31 a.C. Frente a la costa de Grecia, cientos de barcos de guerra se preparan para el combate naval más decisivo de la historia de Roma. En uno de los bandos, un general que lleva años enamorado de la reina más poderosa de Oriente. En el otro, un joven de 32 años que ha jurado destruirlo a él y a ella. Cuando el sol se ponga esa tarde, la República Romana habrá dejado de existir para siempre, aunque nadie lo sepa todavía. Esta es la batalla de Actium. Para entender cómo se llegó hasta aquí, hay que retroceder 13 años, hasta el asesinato de Julio César en el año 44 a.C. Tras su muerte, 3 hombres se repartieron el poder de Roma en lo que se conoce como el Segundo Triunvirato. Octavio, el joven sobrino nieto y heredero adoptivo de César, apenas un adolescente en poder político, pero con un instinto letal para la estrategia. Marco Antonio, su general más leal, con años de experiencia militar y el respaldo de las legiones. Y Lépido, que pronto quedaría apartado del reparto y olvidado por la historia. Juntos, Octavio y Antonio aplastaron a los asesinos de César, Bruto y Casio en la batalla de Filipos. Pero una alianza entre dos ambiciones tan grandes, forzada por la necesidad y no por la confianza, nunca iba a durar para siempre. Se repartieron el imperio. Octavio se quedó con Roma y Occidente. Antonio con Oriente, la mitad más rica y estratégicamente más delicada, la que hacía frontera con el gran rival de Roma, el Imperio Parto. Y allí, gobernando desde Egipto, Marco Antonio conoció a Cleopatra, la última reina de la dinastía ptolemaica, heredera de una civilización milenaria y dueña de uno de los reinos más ricos del Mediterráneo. No fue solo una historia de amor. Fue también una alianza política y militar de enorme peso, respaldada por el tesoro, el grano y los recursos de todo un reino que Antonio necesitaba desesperadamente para sus campañas contra los partos. Antonio se instaló cada vez más en Alejandría. Tuvo hijos con Cleopatra y empezó a gobernar de una forma que a ojos de Roma parecía cada vez menos romana y cada vez más oriental. Repartió territorios enteros del imperio entre sus hijos y la propia Cleopatra, en una ceremonia pública y fastuosa que la propaganda de Roma bautizaría después como las donaciones de Alejandría. Para muchos senadores romanos, aquello no fue solo una decisión política discutible. Fue una traición en toda regla. Octavio, mientras tanto, se había quedado en Roma consolidando poder poco a poco, con la paciencia fría de quien juega a largo plazo. Y cuando llegó el momento, supo exactamente cómo golpear. No declaró la guerra a Marco Antonio, un ciudadano romano, antiguo cónsul y viudo de su propia hermana. Declaró la guerra a Cleopatra, una reina extranjera. Presentó a Antonio no como un rival político legítimo, sino como un hombre hechizado, que había abandonado a Roma, a su esposa romana y a su propia identidad por el amor de una mujer de Oriente que, según la propaganda, ambicionaba gobernar Roma desde las sombras. Fue una campaña de manipulación política perfecta, ejecutada con precisión quirúrgica. Y funcionó. El Senado le retiró a Antonio sus poderes, y Roma entera se preparó para la guerra. Antonio y Cleopatra reunieron una flota descomunal, más de 500 barcos de guerra, muchos de ellos enormes, verdaderas fortalezas flotantes, junto a decenas de miles de soldados de infantería repartidos entre las naves y la costa. Octavio, con su general más brillante, Marco Vipsanio Agripa, al mando de la flota, reunió unos 400 barcos, más pequeños, más ligeros, más rápidos, y tripulados por marineros mucho mejor entrenados y disciplinados. Establecieron su campamento cerca de un promontorio llamado Actium,
junto a la entrada de un golfo en la costa occidental de Grecia. Y allí, durante meses enteros, ninguno de los dos bandos se atrevió a lanzar el primer ataque decisivo. Agripa fue el primero en mover ficha, aunque no como todos esperaban. En lugar de atacar la flota enemiga de frente, empezó a cortarle las rutas de suministro una por una, tomando puertos y posiciones clave a lo largo de la costa griega. Poco a poco, la enorme flota de Antonio quedó atrapada dentro del golfo, incapaz de recibir grano, agua fresca o refuerzos con normalidad. El verano se convirtió en una pesadilla lenta y silenciosa. Los pantanos cercanos al campamento criaban enfermedades. La malaria se extendió como fuego entre las tropas hacinadas, y cada semana que pasaba, más soldados de Antonio morían sin haber luchado una sola batalla, o simplemente desertaban de noche hacia el campamento de Octavio, atraídos por promesas de perdón y dinero. Antonio se dio cuenta de que no podía quedarse quieto para siempre. Cada día de espera favorecía a su enemigo, que mantenía a sus tropas sanas, bien alimentadas y con la moral intacta. Así que decidió intentar romper el bloqueo por mar, con toda su flota, aprovechando los vientos del norte que solían soplar por la tarde en aquella costa. Los mismos vientos que podían empujar a sus barcos, y sobre todo al tesoro de Cleopatra, lejos de la trampa en la que se habían convertido sus propias aguas. No era exactamente un plan de victoria total. Era, ante todo, un plan de fuga con honor, cuidadosamente disimulado como una batalla naval en toda regla. El 2 de septiembre del año 31 a.C., las dos flotas, por fin, se enfrentaron cara a cara frente a Actium, en aguas abiertas. Al principio, la batalla fue durísima y muy igualada. El centro de la flota de Antonio, con sus barcos más grandes y pesados, armados con torres de asalto y catapultas, logró incluso hacer retroceder al centro de la formación de Agripa y Octavio, que luchaba con naves más pequeñas, pero mucho más maniobrables. Durante un buen rato, entre el humo de las flechas incendiarias y el estruendo de los espolones chocando contra los cascos, pareció que Antonio podía tener una oportunidad real de forzar la salida, o al menos de resistir el tiempo suficiente para reagrupar sus fuerzas. Pero entonces ocurrió algo que ningún soldado en esos barcos esperaba ver. En mitad del fragor del combate, con miles de hombres luchando cuerpo a cuerpo sobre las cubiertas, la escuadra de Cleopatra, 60 naves cargadas con el tesoro real y sus mejores tripulaciones, izó las velas y rompió filas, alejándose del combate rumbo a Egipto, aprovechando exactamente los vientos que Antonio había estado esperando toda la tarde. Algunos historiadores antiguos creen que fue una huida planeada desde el principio, pensada para salvar el tesoro y la línea sucesoria pasara lo que pasara con la batalla. Otros creen que fue simplemente pánico ante un giro adverso del combate. Nadie, ni entonces ni ahora, lo sabe con certeza absoluta. Lo que sí se sabe, con toda exactitud, es lo que hizo Marco Antonio a continuación. Cuando vio las velas de Cleopatra alejándose hacia el horizonte, Marco Antonio abandonó su propio buque insignia en plena batalla, saltó a un barco más rápido y salió persiguiéndola sin mirar atrás. Dejó atrás a su flota, a decenas de miles de sus propios hombres, en mitad de un combate que todavía no estaba ni mucho menos decidido. El general que había sobrevivido a Filipos, que había gobernado medio imperio durante más de una década, eligió en ese instante seguir a la mujer que amaba antes que a los soldados
que lo habían acompañado hasta el fin del mundo conocido. La noticia corrió entre los barcos de Antonio más rápido que el propio fuego griego que ardía sobre las cubiertas. Si su comandante había huido de su propia batalla, ¿por qué seguir luchando y morir por una causa que su líder ya había abandonado? La moral se desplomó en cuestión de minutos. Los que pudieron intentaron romper el cerco y escapar como habían hecho Antonio y Cleopatra. Los que no lo lograron fueron abordados, incendiados o hundidos uno tras otro por la flota de Agripa, que se cerró sobre ellos sin piedad. Cuando el sol se puso aquella tarde sobre Actium, más de 5.000 hombres de Antonio habían muerto, y Octavio se había hecho con más de 300 barcos enemigos, capturados o reducidos a madera ardiendo. Octavio, por su parte, apenas perdió unos 2.500 hombres en toda la jornada. Ni siquiera eso fue el final completo del desastre. El enorme ejército de tierra de Antonio, decenas de miles de legionarios que todavía esperaban órdenes en la costa sin haber entrado en combate, se enteró días después de que su comandante había huido por mar sin ellos, sin una palabra de despedida, sin líder, sin esperanza y sin ganas de morir por una causa ya perdida de antemano. Se rindieron a Octavio en masa, casi sin presentar batalla. El ejército más grande, jamás reunido por Marco Antonio, se desintegró en cuestión de días, no por la espada, sino por el abandono. Antonio y Cleopatra lograron llegar hasta Egipto, pero ya no había vuelta atrás posible. Al año siguiente, en el 30 a.C., Octavio invadió Alejandría en persona al frente de sus legiones victoriosas. Los pocos ejércitos que aún quedaban leales a Antonio desertaron uno tras otro nada más ver llegar a las tropas de Octavio, conscientes de que la guerra ya estaba perdida. Antonio, al recibir un falso rumor de que Cleopatra ya había muerto, se dejó caer sobre su propia espada, incapaz de imaginar un mundo sin ella. Cleopatra, la última reina independiente de Egipto, la última gobernante de todo el mundo helenístico que había heredado de Alejandro Magno, se quitó la vida poco después, según la tradición, con la mordedura de una serpiente, antes que ser exhibida encadenada como trofeo de guerra por las calles de Roma. Con su muerte, Egipto se convirtió en una simple provincia romana, la despensa de grano del imperio, y Octavio quedó como el único hombre con poder real sobre todo el mundo mediterráneo, sin rivales que pudieran ya disputárselo. 4 años más tarde, en el año 27 a.C., el Senado le concedería un nuevo título, uno que ningún romano había llevado jamás: Augusto el Venerado. La república que había sobrevivido durante casi 500 años, que había resistido reyes, guerras civiles y dictadores, había muerto para siempre en las aguas de Actium. Aunque durante generaciones nadie en Roma se atrevería a decirlo en voz alta. ¿Fue el amor lo que perdió la batalla? ¿O ya estaba perdida de antemano? ¿Y Antonio solo eligió con quién quería estar cuando todo se derrumbara? Cuéntamelo en los comentarios. Y si quieres ver cómo empezó todo esto, en la guerra civil que enfrentó a César contra Pompeyo 13 años antes, ya tienes el vídeo de Farsalia esperándote en el canal. Suscríbete. La próxima batalla legendaria está en camino.